dos juguetes interesantes, bonitos, padres, evolución de los juguetes. Y pues hay muchísimas cosas que decir de Star Wars. Bueno, pues hablando de la batalla de Hoth, que es una de las más importantes de toda la saga de Star Wars, aquí están algunas de las figuras de Hoth, y acá está la Leia de Hoth, acá abajo tenemos unos Snowtroopers, ¿sí? Y pues nos vamos a ir para la mesa porque les voy a mostrar algunas de las diferencias de los Tauntaun del Vintage y uno de pues noventero, 2000, y pues vamos para allá, vénganse. Bueno, pues a pesar de que lo acabamos de adquirir, porque pues no lo teníamos y no estaba completo, le hace falta su arnés y pues su silla, su asiento. Pues aquí iba montado el look de Hoth, ¿sí? En el Tauntaun, y pues la verdad es que miren nada más el semblante del animal, es muy bonito porque aparte este animal tiene una referencia bien interesante porque pues es como si fuera un petable, ¿no? Entonces cuando se mueve por el frío, pues Luke tiene que ocupar las vísceras para sobrevivir en el frío. Y pues miren nada más qué imagen tan padre tiene. Y pues es pues noventero, y pues tiene un detalle diferente. También las figuras tienen un detalle diferente. La verdad es que yo soy más de las figuras vintage por nostalgia, pero sí algunas de las nuevas también me llaman la atención y me gustan. Tiene un poquito más, el detalle es un poquito más realista. Las figuras sí tenían pues un diseño diferente, un poquito más articuladas, pero no estamos peleados, pero somos más de figuras vintage que de las figuras nuevas. Aquí tenemos dos juguetes interesantes, bonitos, padres, evolución de los juguetes, y pues hay muchísimas cosas que decir de Star Wars. Nos falta mucho, es como dicen por ahí, un largo camino que recorrer, pero pues estamos muy contentos, estamos realmente compartiendo todo lo que ya tenemos aquí en nuestro mini vitrina, en nuestro mini museo. Pues la verdad es que ha sido un placer. Nos han hecho comentarios bien padres, bien interesantes, y hemos aprendido un chorro de cosas. Yo creo que me sé muchos de los datos de los juguetes porque pues los sé antes porque me lo sabía, después porque buscamos cosas. Apenas acabo de estar con mi super amigo y estábamos hablando de la diferencia. Nos gustan las cosas que tienen los accesorios, los diseños. Le mando un saludo al Big Man porque pues él ha sido partícipe de esta colección. Yo creo que de las figuras últimas recientes que he conseguido ha sido con él, y pues ha sido una maravilla estar juntando estas colecciones. Y también a Mauricio les mando un saludo porque también ellos son fans de Star Wars y pues hemos platicado mucho al respecto. Espero que les guste compartimos con historias y felicidad a través de los juguetes y lo que ya tenemos aquí, y pues me da mucho gusto saludarlos. Bueno, por cierto, para los que no saben, la batalla de Hoth se lleva a cabo en el Imperio Contraataca, que es una de las masterpieces de la cinematografía, no solo porque sea de la saga de Star Wars, sino porque pues tiene una gran dirección, una gran fotografía, una gran historia, y es la batalla del principio del episodio 5 del Imperio Contraataca. Entonces Hoth es el planeta helado, y ahí es donde empiezan, es donde descubren que está la base rebelde. Entonces mandan unos Pro-Bot droids, que son estos, a buscar señales de la base rebelde. Entonces llega y ahí empieza todo, y es una de las batallas más icónicas y épicas porque participan AT-ATs de vehículos, AT-STs, Halcón de las Nieves llamado aquí, y pues es una batalla padre, intensa y muy emocionante. Pues un saludo para todos, nos despedimos con el Tauntaun Vintage para que pues lo admiren. Mira, además qué bonito animal.